Pues ya vamos a pasar a analizar esas claves económicas, esas recetas que ha puesto en marcha el presidente de Argentina, Javier Milei, con nuestro primer experto. Nos acompaña Pol Victoria, economista. Bienvenido, Pol. Muchas gracias, encantado de estar aquí con vosotros. Pues, Pol, la primera pregunta es obligada. Te quiero preguntar cuál es el balance que haces de estos 365 primeros años, días de Javier Milei al frente del gobierno de Argentina. Yo pienso, perdón, ¿la cámara está ahí o hacia dónde miro? ¿Hacia ti? La cámara la tienes ahí. Perfecto. Ya que haces una pregunta tan puntual como esa, diría que estamos ante la perspectiva de un cuasimilagro económico. Creo que nadie esperaba los resultados que está viendo en estos primeros 12 meses, que está viendo en estos 365 días. Todo el mundo pensaba que iba a ser más lento. Yo mismo también pensaba que iba a ser más lento. Cuando hemos analizado todo esto con Milei desde la Escuela Austríaca de Economía, donde estamos allí con el maestro Huerta de Soto, que es maestro mío y maestro de Milei a la vez, y de muchos otros, y hacemos esos análisis sobre Argentina para ayudarle a Javier Milei a que tome sus mejores medidas, pero es que Milei está tan avanzado, es tan buen economista, que es que casi no le hace falta ni orientación, porque tiene una formación económica como no la tiene, diría, ningún presidente del mundo, sin ninguna duda al respecto. Por lo menos yo no conozco ningún, no solo presidente, ningún político del mundo que yo conozca tiene la formación económica que tiene Javier Milei. Eso es impresionante. Se le nota cuando uno habla con él el manejo, el dominio, es que le cabe el país en la cabeza. Conoce todo, comprende todos los datos micro, macroeconómicos, etcétera. Y entonces casi que no le hace falta que los colegas de la Escuela Austríaca le estemos ayudando. Pero bueno, ahí estamos en ello. Y lo que puedo decir es que a todos nos ha sorprendido, porque no pensábamos que en solo 12 meses iba a haber tan buenos resultados. A ver, todavía falta mucho más, pero que ya en solo un año ya se notara la diferencia entre no Milei y sí Milei de manera tan notable, realmente no lo esperábamos. Y yo diría, mi perspectiva de que me la preguntas, que si así hizo el primer año, 3 más que le faltan, en 4 años ha sacado a Argentina de la crisis económica y ya está en camino de volverse una potencia. Es decir, salvó el país. Estamos a punto de un milagro económico, sinceramente. Hemos analizado aquí varios asuntos. Antes de tu llegada hemos hablado del riesgo país, hemos hablado de crecimiento de PIB, hemos hablado de situación de pasar de déficit a superávit. Te quiero preguntar, de todos esos datos, ¿cuál destacarías que es el más complicado de conseguir que se ha conseguido? El mejor dato conseguido en este año y el asunto que a tu juicio queda pendiente y todavía hay que trabajar en él. Creo que claramente donde más se ha destacado es en la inflación. Eso es lo que en Argentina, cuando yo hablo con los argentinos, dicen es que está pasando un milagro, es que ya se nota en los precios cuando uno va a hacer las compras en el supermercado a la hora de comprarse una moto, un coche, lo que sea. O sea, todo se está notando en esa inflación que está bajando. Tengamos en cuenta que estábamos en diciembre de 2023 en una inflación de casi el 25% mensual, no anual, intermensual. Y ahora ya estamos por debajo del 2%, probablemente ya estemos en el 1 y pico por ciento, cerremos en diciembre, con lo cual bajarlo del 25% al 2% o 1 y pico por ciento es un milagro. No había habido unos cambios tan radicales que en ningún país que yo conozca, donde se pudiera ver los resultados de sus políticas, que principalmente ha sido la reducción del déficit y el equilibrio presupuestario para poder dejar de imprimir moneda, que es lo que produce la inflación, la subida de los precios, y entonces los precios siguen subiendo, pero ya muy desaceleradamente, hasta que seguramente, imagino que el próximo año 2025 estaremos hablando ya de un cese de la inflación o incluso de una deflación, que sería muy positivo. Pero podemos hablar de más datos, no solo el de la inflación. No sé si... Sí. Pues el déficit fiscal, que está muy vinculado con este éxito en la inflación, ha sido importantísimo porque él lo ha bajado. Bueno, distingamos dos déficits: el déficit normal, déficit fiscal, y lo que llamamos el déficit cuasi fiscal. El fiscal, que es los ingresos y los gastos del Estado. O sea, el equilibrio sería que se igualara, el superávit sería que tuviera más, y el déficit que gastas más de lo que ingresas. Entonces, esa brecha se tiene que cubrir con algo, que es o con deuda, o con impresión de dinero, o con más impuestos, que son las 3 maneras habituales que tiene el Estado para financiarse, para robar a sus ciudadanos de una manera o de otra, con distintas sofisticaciones. Lo que Javier Milei hizo fue cambiar totalmente la mentalidad del gobierno y del Estado.
siempre, hasta todos los años y décadas anteriores, era ¿cuánto tenemos que gastar? Gastar para supuestamente beneficio público y acompañado de eso todo tipo de corrupciones, todo tipo de compra de votos, todo el tipo de compra de voluntades para poder ganar el poder, porque en eso consiste la pérfida democracia, en la cual se mantienen en el poder gracias al clientelismo, gracias a regar dinero para poder conseguir votos y mantenerse y a la vez llenarse los bolsillos. Entonces, ¿cuánto tenemos que gastar? Y luego veían, bueno, ¿y ahora cómo ingresamos para poder pagar ese gasto? Oye, no nos alcanza. Bueno, pues pidamos prestado, deuda o imprimamos dinero para poder llegar allí. Y Milei hace exactamente lo contrario. No es cuánto tenemos que gastar y a ver cómo cubrimos. No, es cuánto tenemos, cuánto se ingresa por recaudación de los impuestos. Vale, pues eso es lo que podemos gastar, o eso o menos. Entonces, en vez de hacerlo así, dicen, no, primero ingreso, entonces esto está ingresando. Vale, pues si el gasto llega a menos, perfecto, tenemos un plus. Ese plus es el superávit. Entonces, hemos pasado de un déficit público fiscal del 4.5% de diciembre de 2023, ahora, un año después, podemos estar en superávit más o menos del 0.5%. Con lo cual, lo que ha hecho el señor Milei es cambiar las tornas en 5% del PIB. Ha hecho ese cambio, o sea, ha reducido el 4.5 de déficit y ha aumentado el 0.5 en superávit. Eso es una grandísima victoria. Y luego el otro que te decía, que es el déficit cuasi fiscal, que es la cantidad de moneda fiat que tiene que imprimir el Estado para cubrir todo ello, sobre todo para cubrir los pagos de los intereses de la deuda que antes ha tenido que endeudarse por el otro déficit normal. Entonces, si Argentina tiene una deuda de 30.000 millones de pesos, perdón, de dólares, y entonces Argentina tiene que pagar los intereses de esa deuda, y los intereses de esa deuda son 11% mensual, imagínate mes a mes, 11% mes a mes la cantidad que tiene que pagar, más o menos unos 60.000 millones de dólares tenía que pagar solo en intereses de la deuda. Entonces, con Milei se han bajado los tipos de interés del Banco Central de Argentina. En vez de pagar el 11% mensual por esa deuda, lo ha bajado al 3% mensual de esa deuda. Y así, con esa reducción, ha hecho que el déficit que estaba en ese déficit cuasi fiscal, que estaba en un 10% sobre el PIB, lo ha reducido al 2%. Entonces ha reducido 8 puntos, 8% el déficit cuasi fiscal y casi 5% del PIB el otro déficit normal fiscal. Entonces esos son resultados impresionantes. Hay otro dato sobre el que me gustaría hablar. Hemos hablado de datos, podríamos decir, internos de la economía argentina, pero creo que hay un dato importante a nivel externo y es ese riesgo país que se sitúa en 760. Fue un logro colocarlo por debajo de 1.000, porque hay que tener en cuenta que llegaba casi a 2.000. Y este dato es importante para que nos entiendan porque marca un poco la referencia a la hora de que los inversores exteriores confíen en Argentina. Sí, eso es muy importante, gracias. No solo 2.000, estaba en casi 2.700. O sea, ha bajado los puntos de 2.700 a 760, 50, o sea, casi 2.000 puntos básicos del riesgo país, con lo cual eso hace que el mundo empiece a volver a confiar en Argentina. Todavía no puede confiar del todo, pero ya ve es otros aires frescos que han llegado y que ahora ya no es tan arriesgado invertir en Argentina con solo un año de gobierno, imagínate en 4 años. Entonces ya los inversores pueden decir, bueno, baja el riesgo país, yo ya puedo tener más confianza en que es un país más seguro para invertir y por tanto puede llegar inversión extranjera, baja además la prima de riesgo, llega inversión extranjera y lo que hace esa inversión extranjera, que ya empieza a llegar muy levemente, pero todavía quedan todos los años posteriores para que llegue, va a inyectar ese dinero, pero no de gasto, sino de inversión para poder rescatar la economía argentina. Porque claro, al tú bajar el gasto del Estado, que lo has bajado muchísimo, y despedir funcionarios y todo eso, pues claro, la gente que vivía del Estado, de repente muchos de ellos ya no pueden vivir del Estado, entonces tienen que reinventarse. Y
algo que les facilitará hacer reinventarse, volver a trabajar, a ser productivos, a ganar dinero, a poder mantener a sus familias. Es esa inyección de capital extranjero y eso ayuda pues que tenga menos riesgo ese país. Entonces eso es importante. Ahora hablaremos de ese adelgazamiento del Estado, que también es una referencia de este gobierno de Javier Milei. Vamos a recibir a más invitados que nos acompañan en este especial dedicado al primer año de gobierno de Javier Milei. Recibimos a Gustavo Martínez, economista, también a José Luis Cordeiro, economista, y a Carlos Rodríguez Brown, profesor economista. Bienvenidos a los tres. Estábamos haciendo un poquito de balance acerca de esta llegada de Javier Milei al gobierno y del primer año en el que está poniendo en marcha sus recetas económicas. He empezado antes preguntándole a Paul acerca de cuál era su balance, así que voy a hacerte la misma pregunta. Gustavo, balance del primer año de Javier Milei al frente del gobierno de Argentina. Pues espectacular. Yo creo que ni los más liberales, optimistas y positivos y que más entendemos o seguimos la economía, nos podíamos imaginar que Milei pudiera hacer tanto en tan poco tiempo en cuanto a términos económicos se refiere. Antes lo estaba diciendo uno de los compañeros, ¿no? El riesgo país medido por la prima, el diferencial o el spread con respecto a la tasa libre de riesgo está en un 7% por encima, es decir, Argentina se financia un 7% por encima de la tasa libre de riesgo, cuando hace escasamente un año se financiaba un 25% por encima, o un 27% creo que llegó a estar en máximos del 2.700%, ¿no? Entonces, cuando tú estás financiándote tan barato, relativamente barato en relación con otros años, lo que te está diciendo los mercados financieros, que son los jueces supremos de cómo va la salud económica de un país, es que cada vez se fían más de ti y los bonos tratan de recoger una inflación que no es inflación ya, que es desinflación. Es decir, lo que se está percibiendo de la economía es que se están generando escalas, con lo cual, ante eso, nadie, ni los más retractores de Milei, pueden poner ningún pero. Si acaso puedes decir que esto está teniendo un coste de oportunidad en términos de pobreza social, que es muy discutible, pero la realidad es que la inflación ahora mismo está intermensual en torno al 2,5, 2,8%, cuando hace un año estaba el 25%. Por tanto, eso es sinónimo de que los argentinos están enriqueciendo en términos reales, y eso siempre, seas del color que seas, es bueno para una economía, ¿no? Pues quiero conocer también esa opinión sobre el primer año de Javier Milei en el gobierno, de José Luis. Pues mira, yo creo que Javier Milei es lo mejor que ha ocurrido a Argentina en un siglo, yo tuve el placer de conocerle hace más de 20 años en Buenos Aires. Él estaba terminando de estudiar una maestría en la Universidad de Belgrano y me impresionó lo brillante que era, hiperactivo, siempre moviéndose, animado, levantando la mano, queriendo intervenir todo el tiempo. Y yo dije, este chico es un genio, un genio. Y desde entonces, pues he mantenido contacto con él y cada año que regresaba a Buenos Aires me reunía con él. Y estuve antes de COVID, en el 2019, él vino a la presentación de un libro mío en Buenos Aires, que ha dicho que es su libro favorito de ciencia, se llama La muerte de la muerte, y luego vino COVID y ahí se lanzó a la política. Él no había pensado antes meterse en política, pero todas sus ideas, porque de verdad que es genial, es brillante y le gusta saber de todo, de economía, de política, de ciencia, de todo, pues se lanza a la política, tiene una estrategia maravillosa y gana, arrasa, el mejor presidente electo en medio siglo en Argentina y los mejores cambios en un siglo de la historia de Argentina, maravilloso. Y bueno, estuve en la inauguración de Javier Milei justo hace un año. Yo llegué a Buenos Aires el 8 de diciembre del año pasado y estuve una semana en Buenos Aires y había una gran expectativa positiva que afortunadamente se está materializando. Hoy, hablando con amigos de Argentina, lo que parecía imposible hace un año se está volviendo posible. Y no solo a nivel económico, a nivel político, a nivel social. Los kirchneristas trataron de
parar todas las reformas y hacían protestas y hacían huelgas. Y finalmente Javier Milei y su equipo, con Bullrich y otros ministros, lograron detener todos estos piqueteros y esta gente que lo que querían era protestar porque estaban con el gobierno anterior de Kirchner y los peronistas. Así que desde todo punto de vista, repito, ha sido un gran éxito, lo mejor que está pasando en Argentina en un siglo y solo está comenzando. Carlos Rodríguez Brown. Bueno, pues yo creo que voy a ser algo más cauteloso que mis compañeros. Yo creo que tenemos que tener cuidado con los políticos, incluidos aquellos políticos cuyas ideas nos gustan, como es el caso de Javier Milei, cuyas ideas, claro está, me gustan, ¿no? La gestión de este año, la verdad que ha sido buena, pero sobre todo se agiganta en comparación a lo que pasó antes. Es que la Argentina es un país fallido, quiero decir, lleva 100 años de decadencia y de políticas antiliberales, de izquierdas, de derechas, militares, civiles, en fin, es un verdadero desastre. O sea que era bastante difícil empeorarlo. Y Javier Milei ha hecho algunas cosas realmente muy bien y yo creo que hay que reconocerlo. La contención de la inflación, el saneamiento de las finanzas públicas y algunas reformas de carácter microeconómico. Eso yo creo que es indudable y sería injusto no reconocerlo. Pero al mismo tiempo se está utilizando el tipo de cambio como herramienta antiinflacionaria. Eso se ha probado antes en Argentina y siempre ha salido mal. Ahora Argentina es un país muy caro si uno gasta en dólares. El saneamiento del Banco Central se ha hecho pues de aquella manera, digamos, pasándole la deuda al Tesoro, y lo que hemos tenido en el año 2024 es un ajuste tradicional, digamos, extremadamente duro. Por eso se consigue sanear las finanzas públicas, ¿no? Sobre la base de un recorte muy grande de gastos que ha provocado a lo largo de este año un empobrecimiento masivo de la población que solo ahora en los últimos meses se ha empezado a revertir. O sea que mi balance es positivo, desde luego, pero con algunas cautelas y habrá que esperar. En principio soy moderadamente optimista. Gustavo, sé que te tienes que ir, pero antes de despedirme, ¿qué piensas de ese optimismo moderado del profesor Rodríguez Brown? Yo estoy 100% de acuerdo con el profesor Carlos y además nuestro deber, Carlos Rodríguez Brown, nuestro deber es ser efectivamente rigurosos con las políticas de Milei porque, como bien ha dicho él, al final pues hay un político, ¿no?, detrás de este liberalismo que todos abrazamos y que sabemos que es la receta para terminar con el cáncer del socialismo, ¿no? Pero tenemos que ser rigurosos y críticos y creo que, bueno, Milei estaba ante una papeleta que era imposible de cuadrar el círculo si no era vía reduciendo la inflación como lo está haciendo. Es verdad que peor no podíamos ir, pero sí que yo creo que ni en mis mejores cábalas hubiera podido imaginar que Argentina tenía una inflación de un 2,5 intermensual o que la prima de riesgo iba a pasar de 2.700 puntos básicos a 700, con lo cual, si yo tuviera que darle una nota a Milei, no puedo darle más que un 10 este primer año, teniendo en cuenta toda la dificultad que conlleva a nivel social establecer todos esos recortes del gasto público que en última instancia tienen un coste de oportunidad en forma de pobreza que hemos visto que tienes que afrontar, ¿no? Y con una Argentina que se te va a echar encima y una sociedad y una prensa que ideologizada que te va a atacar continuamente, ¿no? Así que es cierto que hay que ver cómo financia el resto de deuda Argentina en los próximos años y, por supuesto, no hacer trampas del tipo pasárselo del Banco Central al Tesoro y hacer cambios de balance que son juegos que en última instancia no valen para nada, ¿no? Pero en general estoy de acuerdo con el profesor, tenemos que ser críticos, objetivos, no dejarnos llevar por la ideología y tratar en la medida de lo posible fiscalizar a Milei, sea cual sea el resultado, ¿no? Y a partir de ahí, pues mi crítica es que es muy constructiva, muy positiva, pero también es cierto que en los próximos años debemos de ser cautelosos, y tanto para lo bueno como para lo malo. Pues Gustavo Martínez, economista, te voy a despedir ya. Muchísimas gracias por tu participación.
Gracias a vosotros. Volvemos aquí al plato de negocios televisión porque recordemos que tenemos aquí a Paul Victoria. Paul, te quería preguntar también por la brecha cambiaria argentina. ¿Qué significa que haya pasado a tasa negativa? Bueno, es muy interesante lo que ha pasado porque teníamos una brecha cambiaria, creo que el público lo debe entender, hay dos tipos de dólares o dos tipos de cotización del dólar. La oficial, mainstream, que el gobierno dice que vale tanto, y luego está el cambio de peso a dólar, que es el real, que es el del mercado, que es el único que de verdad es el real, porque es lo que la gente valora sus pesos y lo que la gente valora los dólares, y en esa interacción del mercado pues sale un precio real que se mueve. Pero cuando el gobierno cree que puede intervenir en la economía, cosa que siempre lo hace mal, no hay posibilidad de que el Estado lo haga bien, o puede parecer que en un principio lo hace, pero siempre toda intervención estatal va a ser maligna para la economía, lo que hace es imponer a la fuerza artificialmente un precio de dólar que es irreal y que estaba con una diferencia del 200% de precio de mercado real con precio de dólar gubernamental. 200%, que aunque pueda parecer que es el doble, no, es el triple de diferencia, es terrible. Entonces eso lleva a unas ineficiencias de la economía y unas desgracias, y lo que ha hecho Javier Milei es ir reduciendo eso. No podía hacerse en un momento, de un día para otro, porque podía haber causado muchos perjuicios, pero sí que lo fuera haciendo a lo largo de un año, hasta equilibrarlo, o incluso en algún momento que quedara negativo, pero eso al final se equilibra a ir hacia la realidad del precio de mercado. Eso es muy positivo para las inversiones, para el comercio exterior, para los propios ciudadanos que hacen los cambios. O sea, lo otro era una película de terror, y en cambio ahora ya estamos estabilizados, y ese es otro de los datos macroeconómicos que son importantes para evaluar la gestión de Milei en un año. Hablando precisamente de inversiones y de comercio exterior, os quiero preguntar cuál creéis que es la percepción internacional que hay de Javier Milei después de un año de su llegada a la Casa Rosada. No sé si creéis que esa opinión internacional se ha modificado o no, José Luis. Bueno, yo creo que la opinión internacional es muy positiva. Ha salido en las principales revistas, periódicos, en el The Economist, en el número especial de Año Nuevo aparece, y salió también en una entrevista de 3 páginas en la revista semanal. The Economist, diría yo, es la principal revista económica del mundo. De manera que tiene una percepción internacional muy buena, no solo en los centros financieros, sino también a nivel de la expectativa social y política, como he mencionado. Yo soy originalmente también suramericano, de Venezuela, y en Venezuela pues estamos viendo cómo avanza Argentina, y no solo en Venezuela, en todos los países de Sudamérica y Latinoamérica estamos viendo los grandes avances que está haciendo Argentina, y cómo pasó de una economía terrible, socialista, en las puertas de hiperinflación, con una pobreza impresionante, todo con ideología por todos los lados, los medios, la política, y ahora se está abriendo el país. Entonces, de nuevo, internacionalmente yo veo muy bien a Argentina, y claro, que hay algunas personas que no les gusta Javier Milei o que no les gusta el liberalismo, pero eso ocurre en todos los países. Pero repito, a grosso modo, yo creo que la opinión internacional sobre él es buena y está mejorando. También quiero conocer la opinión del profesor Rodríguez Brown. Carlos. A ver, la opinión internacional desde luego ha cambiado a mejor, salvo por los motivos ideológicos a los que se refería José Luis con toda razón. Pensemos que a la izquierda le da mucho miedo Milei, pero sobre todo lo que le da miedo es que salga bien, porque si sale bien, no solamente va a ser bueno para la Argentina, sino que va a tener un enorme impacto fuera de Argentina, en América Latina desde luego, y en España también. O sea que eso
hay que reconocerlo. De ahí a que vaya a haber un aluvión de inversiones extranjeras en Argentina, yo lo dudo mucho. No lo ha sabido en este año, y a mí me parece muy razonable que los inversores extranjeros pues tengan cuidado, claro. ¿Por qué? Y porque la Argentina es un país que tiene una larga tradición de incumplimiento de sus compromisos y de desastre institucional. Quiero decir, Argentina es un país que ha declarado el impago de su deuda externa, es un país que ha llegado a expropiar la multinacional española Repsol, en fin, tiene una tradición muy mala de no respetar el derecho, con lo cual pues parece lógico que los inversores sean un poco reacios, pero ese sentido yo creo que se puede resolver. ¿Sabes por qué? Porque ¿cómo haces para atraer al inversor extranjero? Pues atrayendo al inversor nacional, es decir, hay que hacer las cosas bien dentro del país. Entonces, si tú tienes un país que sea un país estable, sin inflación, sin déficit, que consiga bajar los impuestos, que son muy altos en la Argentina, que liberalice los mercados, pues entonces, claro, vas a tener un país que va a ser estable en sus variables y va a tener crecimiento económico. Y en ese caso, pues naturalmente vendrá la inversión exterior, claro. Paul, estábamos hablando de inversión exterior, de visión internacional de Javier Milei, y te quiero preguntar por algo que creo que hay mucha gente que tiene muchas dudas y mucho interés en conocer. Relación internacional de Milei con países del entorno. Fue el primer mandatario internacional en ser recibido por Donald Trump. Creo que eso fue, desde el punto de vista simbólico, importante. Sí. Es muy importante, permíteme que contesto antes a lo que decía el profesor Rodríguez Brown, que le mando un saludo a querido profesor, muy amigo. Creo que tiene razón en que primero tiene que confiar la gente de dentro y luego vendrá lo de fuera. De hecho, yo he estado intentando hacer una labor de recogida de capitales extranjeros para inversión en Argentina. Y lo que me he encontrado es que efectivamente, sobre todo con españoles, los empresarios españoles han estado dudosos, quieren dar el paso, pero como dice el profesor Brown, es difícil porque ¿cómo voy a confiar en solo un año con todo el historial que se tiene, ¿no? Es como si una novia te es infiel, y luego sí practica la fidelidad, pero claro, lleva tal historial que no es tan fácil luego confiar. Tiene que pasar más tiempo, pero yo creo que más tarde o más temprano vendrá esa inversión extranjera. Ahora, sobre tu pregunta, que es muy importante, Javier Milei está haciendo una labor crucial en el mundo. O sea, además, yo estoy convencido de que Javier Milei no se siente solamente el presidente de Argentina, sino el adalid de la causa libertaria. Y esto es muy importante que lo comprenda la población si quiere entender la psicología de Javier Milei, o muchas incluso de las críticas que se le hace, que está mucho fuera del país y viaja mucho. Y es que él no se levanta por la mañana pensando soy el presidente de Argentina. No, yo soy un símbolo y por eso viaja y por eso ve a Donald Trump y por eso ve a Bukele y por eso viaja por el mundo influyendo o dando discursos como en el foro de Davos o en las convenciones republicanas estadounidenses. Va dando esos discursos porque sabe que su papel no es nacional, su papel es mundial y él está haciendo una labor de difundir las ideas de la libertad, porque el socialismo había arrasado con todo, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, y a pesar de que la Unión Soviética había caído y se había derrumbado, realmente, incluso después de la Unión Soviética, el socialismo fue como un virus expandiéndose, destruyendo todo. Yo recuerdo como hace, digamos, 20 años, cuando yo era joven, empezando universidad, la moda era ser un zurdo progre. Y si no eras un zurdo progre, eras un facha sin prestigio ni crédito. Es decir, ahora las cosas no son así. Ahora yo porque hablo mucho hoy en día con muchachos de 20 años, 18 años, 16 años, y están enamorados de Milei. O sea, ahora la moda es ser libertario y empieza a darse ese shift, ese giro, ese cambio de un estado al otro, y la juventud está entendiendo perfectamente, o en gran medida por lo menos, que el socialismo no sirve y que ahora lo que tiene que triunfar es las ideas de la libertad. Y Javier Milei está haciendo más importante que como presidente de Argentina, es lo que ha supuesto para el mundo. Ha roto el discurso progresurdo y no es que estemos ganando ni mucho menos, pero ya se han cambiado las tornas y por tanto esa relevancia internacional que él tiene está arrasando, y dentro de 4 años, como decía el profesor Brown, cuando se demuestre
los resultados de las ideas de la libertad, de progreso, de civilización, de economía, de crecimiento, de felicidad de la gente, entonces todo el progresurdarío mundial se va a caer porque no tiene fundamento. Ha fracasado en Venezuela, ha fracasado, a donde haya llegado el socialismo ha fracasado, en España está fracasando. Cuanto más socialista se ha vuelto España, más se ha derrumbado el país y está cada vez peor. Pero cuando llegan las ideas de la libertad, todo cambia y eso es lo que se está demostrando. José Luis, ¿qué piensas tú de la dupla Donald Trump-Javier Milei? Pues que los dos tienen el mismo lema, MAGA, Make Argentina Great Again. De hecho, creo que Donald Trump va a ser también un buen presidente para Estados Unidos. Donald Trump también arrasó, ganó tanto el voto electoral como el voto del colegio. Entonces, del colegio electoral más el voto público, ¿no? Entonces yo creo que está muy bien posicionado y sobre todo los asesores que tiene como Elon Musk, que de hecho Elon Musk quiere invertir en Argentina, quiere comenzar con varias operaciones en Argentina, me parece maravilloso. Y hablando de las inversiones, como dijo también el amigo Carlos Rodríguez Brown, ahora Javier Milei está abriendo el sector petrolero. Había unas grandes obras medio paralizadas que se llaman la vaca muerta. Y bueno, la vaca muerta pues ahora se va a revivir y va Argentina a volver a ser un gran productor de petróleo y gas natural. Y en eso también quiere invertir los Estados Unidos. Así que yo creo que es una buena pareja del norte y del sur de las Américas, tener a Donald Trump y tener a Javier Milei y los dos con MAGA, Make America y Make Argentina Great Again. Esto será fundamental para cambiar el discurso izquierdista del continente americano, porque como saben en México la presidenta Claudia Sheinbaum, también muy izquierdosa, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y ni hablar de Venezuela, de Nicolás Maduro, o más al sur de Lula da Silva en Brasil. Así que esta dupla, Milei y Trump, va a ser muy positiva para las ideas de la libertad en el continente y en el mundo entero. Pues vamos a añadir una nueva voz a este especial dedicado al primer año de Javier Milei en la presidencia de Argentina. Tenemos aquí en los estudios de Negocios Televisión a Rubén Manso, economista. Bienvenido, Rubén. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Voy a ir al principio del programa y te voy a preguntar, igual que al resto, ¿cuál es tu balance del año de Milei en la Casa Rosada, de estos primeros 365 días? Sorprendentemente positivo. Es decir, yo ya se sabe por más o menos el pensamiento por el que soy conocido, que yo recibí a Milei con mucha alegría, con mucha esperanza, pero luego está la realidad. Entonces yo pensé que su ritmo de reformas y de logros iba a ser más lento, tengo que reconocer, ¿no? Entonces me ha sorprendido muy positivamente. O sea, es decir, ha sido suficientemente valiente, porque siempre temo que cuando un economista se dedica a la política termine siendo, se asuste, remolonee, en fin, no vaya con la fuerza que iba al principio. La verdad es que yo creo que ha mantenido la fuerza, ha sido valiente, los resultados lógicamente le están acompañando, porque es que el que tenían que acompañar sí se atrevía, el problema era atreverse. La verdad es que un año muy positivo. Hemos hablado de relaciones internacionales, de datos macro, de relación con inversores, etcétera, pero quiero hablar también de respuesta social. Está claro que las recetas de Javier Milei, el propio Javier Milei dijo que iban a ser duras al principio, pues han provocado una reacción social que luego se ha ido modificando. Decíamos al principio que la aprobación de las encuestas para Javier Milei es positiva, pero Carlos, quiero preguntarte, bueno, pues acerca de esa respuesta social. A ver, voy a hacer un resumen porque quizá va a ser mi última intervención, lo tengo que marcar, y que no quiero olvidarme de saludar a Paul Victoria y a José Luis y por supuesto a Rubén y también a ti. Vamos a ver, lo de la respuesta social del gobierno de Milei me parece muy notable, porque lo que hay que destacar es el apoyo que tiene y el apoyo que mantiene. Después de un año que ha sido un año durísimo,
pues se estima que la mitad de los argentinos lo respaldan, ¿eh? Esto yo creo que es un gran logro. Todavía no lo podemos ratificar de manera tajante. Para eso habrá que esperar un año más, hasta el mes de octubre del año 2025, cuando haya las elecciones de medio término. Ahí ya se va a ver qué clase de respaldo tiene. Pero mi sensación es que los argentinos le han dado no solamente el voto electoral a Milei, sino también un voto de confianza. Un voto de confianza y un voto de paciencia ante las nuevas ideas de la libertad, que yo creo que son lo más importante. No olvidemos que Milei no va a estar siempre, ¿eh? Milei dentro de unos años se va a ir. Entonces, y la clave del asunto es que cuando él se vaya, las ideas de la libertad permanezcan, porque si se va Milei y vuelven los peronistas, kirchneristas, pues entonces no hemos hecho nada, ¿no? Y yo creo que en términos de las ideas de la libertad, esa es la batalla que hay que dar y veremos a ver cómo funciona. Yo soy relativamente optimista. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. He empezado yo diciéndole a Paul que llevaba 365 años Milei. Voy a despedir a José Luis Cordeiro y a Carlos Rodríguez Brown. Gracias a los dos por acompañarnos. Y me quedo aquí con nuestros invitados en estudio. Quiero hablar con vosotros también de esa respuesta social, Paul. Sí, quiero hacer un comentario sobre lo que dijo el otro amigo, José Luis Cordeiro, de ese dúo Trump-Milei. Aunque estoy de acuerdo con él, con que es un triunfo y bueno para Estados Unidos y bueno para el mundo que esté pasando esto, y además voy a incluir a Bukele también como un triunvirato de Trump-Bukele-Milei, sí tengo que decir que estoy en desacuerdo con algunos de mis colegas y con mucha parte del público en que es lo mismo, porque tengo que decir que no es lo mismo. Hay algunos puntos en común, los tres son mucho más positivos para el mundo que los que eran de la competencia, ninguna duda de eso. Creo que pueden hacer una buena alianza entre los tres, en Norteamérica, Centroamérica y Suramérica, pero no es lo mismo, porque tengo que decir muy claramente que el señor Bukele no sabe de economía y el señor Trump no sabe de economía. El señor Trump es un emprendedor, sabe de empresa, pero es que un país no es una empresa y está tratando el país como una empresa, y esos son parte de los errores que él tiene, que son teórico-conceptuales. Es que como no ha estudiado en la Escuela Austríaca de Economía, pues le falta esa formación, y Bukele también ha dicho unas cosas de economía que es que simplemente no le han enseñado economía. Pero son dos personas valiosas. Bukele está haciendo un excelente trabajo en El Salvador en muchos sentidos, en muchos campos, pero precisamente si la economía de El Salvador no está despegando es porque no está rodeado de buenos economistas que le estén asesorando bien sobre economía. Entonces, Trump y Bukele tienen unos fallos graves en economía. Milei no tiene eso y, por tanto, económicamente Milei se diferencia de ellos dos y va a salir adelante Argentina muchísimo más que los otros dos países. Pero no sé si respondí a tu pregunta. Te había preguntado por otro asunto, pero ya vamos con Rubén, porque nos quedamos sin tiempo, ¿vale? Rubén, ¿piensas tú también, estás de acuerdo con Paul en que el gran valor de Javier Milei tiene que ver con su formación, con que es economista? Sí, yo estoy convencido, sobre todo por la línea de pensamiento que trae, que es la Escuela Austríaca de Economía, porque es mucho más omnicomprensiva que el pensamiento típico macroeconómico que se da en las facultades, keynesiano, modelo neoclásico. Es decir, para dedicarte a la política o a los fenómenos sociales, esa formación económica es mucho mejor que la otra. Aparte de que yo creo que toda su racionalidad la hace mucho más correcta, es decir, con menos errores, ¿de acuerdo? No vamos a decir que sin errores, porque las teorías se contrastan con la realidad, ¿no? Aparte de ser mucho más rigurosa, es que es mucho más omnicomprensiva de lo que son los fenómenos sociales. Entonces, para dedicarte a la política, como ha dicho él antes, refiriéndose a Trump, dice: usted es un emprendedor, sabe de empresas, pero no sabe de economía, ¿no? Usted sabe de economía, pero no comprende los fenómenos sociales. Eso podría ser un buen macroeconomista keynesiano, ¿eh? Sí, vale. Lo que sí te da la Escuela Austríaca es la comprensión de los fenómenos sociales. Y en ese sentido, claro, todas sus medidas se adaptan mucho más a lo que es la realidad y, por lo tanto, cosechan más triunfo que las otras. Sí, sí. Estoy muy de acuerdo con Paul. Es la formación, pero es la formación, además, en la escuela en que está formada. Lo que él dice: yo soy discípulo de Huerta de Soto, de Venegas Lynch, de la Escuela Austríaca. Así es.
Pues me tengo que despedir de vosotros ya. Paul Victoria, economista, autor del Manifiesto Austrolibertario, Rubén Manso, economista. Gracias a los dos por acompañarnos Muchas en gracias este a vosotros. especial dedicado a Javier Milei. Gracias. Un placer, gracias. Y vamos a saludar a nuestro último invitado de este programa especial. Recibimos a Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana. Manuel, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas. Manuel, pues voy contigo y con tu balance del primer año de Javier Milei al frente del gobierno de Argentina. Pues el balance no puede ser más que positivo. Si concretamos un poquito más, ¿qué es lo que más te ha sorprendido en positivo? A ver, este año ha logrado Javier Milei, lo que ha permitido es darle la vuelta como un calcetina a la economía argentina. Hay que recordar que Argentina estaba en una situación de quiebra técnica, estaba al borde de la hiperinflación, con la pobreza enquistada en el 50% de la población y con una economía en recesión. Argentina estaba hecha una auténtica cochambre. Estaba en una situación límite, estaba con la economía, como digo, en contracción económica y con la población absolutamente empobrecida hasta límites insospechados. Y lo que es más peligroso, estaba al borde de una situación hiperinflacionaria. Estamos hablando del peor de los mundos posibles. Una hiperinflación, cuando los precios suben del orden de un 100, 200, 300, 400, 1000% al año, significa que los precios se duplican cada pocos días. Eso genera caos, genera empobrecimiento brutal, una situación de miseria absoluta. Argentina estaba justo en esa situación. Cuando Javier Milei llega a la presidencia de Argentina el 10 de diciembre, hace justo un año, heredó pues uno de los peores legados, una de las peores herencias que ha recibido un presidente en activo en las últimas décadas, con una inflación del 25% mensual. Un 25% mensual de inflación significa una inflación superior al 340% anual. Si aquí en España, en los tres últimos años, hemos registrado tasas del 7-8% anual y ya nos parecía una absoluta barbaridad, imaginaos por un momento tasas del 350% interanual. Y con la mitad de la población en una situación de pobreza. El 20% de los argentinos en una situación de miseria, pobreza extrema, en la absoluta indigencia. Esa fue la herencia que recibió Javier Milei. ¿Y qué es lo que ha hecho durante este año? Ha logrado justo lo contrario. La economía argentina, que antes estaba en recesión, ahora está creciendo a tasas muy sustanciales. Son muchos los analistas que avanzan que el próximo año la economía argentina va a crecer un 4, 5, 6, hasta el 8, 9% anual. Estamos hablando de que los argentinos están recuperando poder adquisitivo. Sus salarios reales, descontada la inflación, están aumentando. Estamos hablando de que la pobreza es inferior hoy a la pobreza que heredó en diciembre del año pasado. Y por último, lo más importante, la inflación. Heredó el país con una inflación del 25% mensual. En la actualidad, la inflación es inferior al 3% mensual. Pues Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana, muchísimas gracias por acompañarnos en este especial dedicado al primer año de Javier Milei al frente del gobierno de Argentina. Así le ponemos punto final. Gracias a todos los participantes. Se quedan ahora en Negocios Televisión con el informativo que nos trae Sergio Fernández.